got my show on Monday. I was hoping someday. Hola, ¿cómo estás? Soy Carolina Pelleriti y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para contarte algo. El cáncer de mama es una enfermedad muy común en las mujeres y es curable si se diagnostica a tiempo. Por eso es muy importante que hagas un control médico anual, un autoexamen periódico y la mamografía. No te olvides que con 2 minutos de tu tiempo y un autoexamen, vos podés salvar tu vida. Hoy hablamos de la enfermedad de Alzheimer. Ustedes pueden conectarse con nuestra página de Facebook. Recuerden que allí podrán encontrar todas las entrevistas, informes que hemos realizado a lo largo de todo este ciclo y queremos, obviamente, agregando día tras día de acuerdo a los temas que vamos desarrollando ahora. Volviendo al tema de la enfermedad de Alzheimer, fuimos a consultar en este caso al doctor Ignacio Previgliano, que es neurólogo y coordinador de terapia intensiva del Hospital Fernández, quien nos cuenta cuáles son las últimas novedades que se llegaron a concluir en el último Congreso Internacional. En la última conferencia internacional de enfermedad de Alzheimer, que es la 10ª, se realizó ahora en el mes de julio en Honolulu, tuvimos la oportunidad de participar y como vos sabés hay 2 partes en los congresos, una parte en la cual uno va a aprender y otra parte en la cual uno muestra la experiencia clínica que ha tenido. Respecto a esta primera parte de las novedades, tal vez la más importante sea el cambio que se está produciendo en los criterios del diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, donde se está dando mucha más importancia a los estadios precoces, que algunos llaman pre-Alzheimer o otros lo llaman de Alzheimer inicial. Donde más se está trabajando es en las herramientas diagnósticas, los test que evalúan las distintas funciones mentales, porque Alzheimer no es solamente memoria, Alzheimer es un problema de memoria que va acompañado de una declinación en las otras funciones mentales superiores, como en la capacidad de hacer cosas, la capacidad de sumar, restar, dibujar y en algunos casos más avanzados hasta la imposibilidad de hablar, porque no se encuentran las palabras o porque está la incapacidad de mostrar una frase. Entonces, esto... la problemática es buscar test, evaluaciones que nos muestren cambios precoces antes de que aparezcan los cambios floridos de la enfermedad. Hicimos un estudio de registro de la actividad de una droga que apareció recientemente en el mercado argentino, que actúa como un factor neurotrófico, que está avalada por 7 estudios clínicos donde se comparó la droga por un lado y el placebo por el otro. El placebo es una sustancia inerte, entonces se compararon las dos cosas y demostró que esta droga ser eficaz para mejorías en la memoria, en las actividades de la vida diaria y en algunos casos en el comportamiento. La estimulación de las funciones mentales superiores es una intervención no farmacológica muy importante para el paciente con estadios iniciales del Alzheimer. Esta droga está más orientada hacia pacientes que ya tienen un deterioro moderado a severo de sus funciones mentales. Bueno, está aquí con nosotros el licenciado Gustavo Stein, que es psicólogo de Alma, y Norma Denardi, que es presidenta de esta fundación. ¿Es así, Norma? Miembro de la comisión. Miembro de la comisión, bueno, no importa. No. Lo cierto es que ellos obviamente trabajan a diario con cantidad de pacientes que se acercan para pedir asesoramiento y también ayuda, entiendo, porque es una enfermedad, como habíamos planteado al principio del programa, que es muy difícil de aceptar, que muchas veces el diagnóstico llega tarde, porque inclusive hasta el grupo familiar le cuesta asumir de que posiblemente estemos frente a un caso de Alzheimer. Entonces, ¿con qué se encuentran ustedes? ¿Cuál es este primer impacto del paciente que llega con el diagnóstico? En general, los que llegan a nosotros no es el paciente, sino que es el familiar que se acerca a nosotros. En general ya vienen con el diagnóstico, a veces vienen muy confundidos porque el diagnóstico no es claro.
Pero bueno... ¿Por qué no es claro el diagnóstico? Porque a veces es difícil diagnosticarlo, eso ya no depende de nosotros sino de los médicos, obviamente. Sí, obviamente. Pero muchas veces, digamos, se confunden las patologías, digamos, no es puro y exclusivamente Alzheimer, sino que está mezclado con otros tipos de demencias. Sí, está bien. ¿Y qué herramientas se le da desde este lugar para que el familiar pueda asumir y actuar de contención de esta persona que realmente lo está necesitando? Es una buena pregunta. Yo creo que lo interesante es plantearlo en el sentido de que esto es parte de un proceso. O sea, es muy difícil que en una sola oportunidad uno le pueda dar todas las herramientas para que el paciente o en este caso la familia pueda contenerlo. En ese sentido nosotros tenemos dos mecanismos distintos. Por un lado se organizan reuniones para familiares y coordinadas por o un familiar o un profesional, donde de alguna manera uno comparte no solamente la experiencia, sino también la vivencia. Entonces, en ese sentido uno trata de apoyarse en las situaciones que otros familiares han pasado, ya sea como para poder sacar algún provecho de eso, o simplemente como una forma de compartir una carga que realmente es muy difícil sostenerla solo. ¿Se sigue en general un patrón en este proceso de aceptación? Imagino yo al principio mucho dolor y mucha dificultad y tratar de desesperadamente poder ayudar a aquel que lo necesita. Mucho Después, dolor. En una última etapa también, para decirlo con todas las letras, seguramente para el grupo familiar se le hace una carga el paciente con Alzheimer porque es difícil de controlar, es difícil de saber efectivamente cuáles son todas sus necesidades y porque el familiar, la mujer, el hombre, los hijos también tienen una vida a la que tienen que atender. Suena difícil decir esto, pero me parece que la idea es tratar de sincerarnos y poder darles a todos una herramienta de aquellos que lo están viviendo, ¿no? Bueno, yo creo que en parte la idea es justamente romper algunos mitos. Primero, yo creo que es una enfermedad que uno la tiene que abordar como un duelo que dura años. Exacto. Entonces, como todo proceso de duelo, tenés un proceso de negación, un proceso de enojo, la tristeza, la aceptación. Lo que pasa es que el duelo en esta enfermedad tiene dos características disímiles. Primero, que es atemporal. Y segundo, que el paciente va perdiendo la configuración social, porque digamos, por fuera el paciente se parece mucho a la persona que nosotros hemos conocido. Exactamente. Entonces hacer el desapego en ese contexto es muy difícil. El segundo punto importante es que cuando nosotros atendemos a la familia, lo que intentamos delimitar en principio es cuál es el sentido de estar dispuestos a emprender una lucha donde nosotros siempre vamos a perder, porque la enfermedad nos va a ganar. Entonces ahí aparecen algunos conceptos que son ejes sobre los cuales la familia se sostiene. La dignidad, el respeto, el amor, la lealtad. Yo creo que son algunos de los parámetros que de alguna manera nos permiten sostener un proceso que de otra manera sería realmente muy difícil. Qué importante esto que están diciendo, porque es una realidad, la enfermedad termina ganando y nuestro ser querido naturalmente empieza a empeorar con el paso del tiempo. Entonces, eso no significa que esa persona no siga siendo aquel ser querido que queríamos, que amábamos, que respetábamos y que obviamente va a seguir formando y conformando nuestro grupo familiar. Esto es una situación que es así y que no se puede negar. Ahora, ¿existen pautas de conducta que uno puede esperar del familiar que ayuda al grupo familiar a saber, bueno, a qué tengo que estar atento? Esto es lo que va a pasar. Claro, las pautas, digamos, que dan, o sea, hay patrones que se van siguiendo, pero digamos, cada enfermo tiene sus características propias, o sea, la enfermedad es una, en sí son distintos tipos de enfermedades, o sea, el Alzheimer es una de las demencias, existen otros tipos de demencia que tienen características distintas, sobre todo en los primeros estadios, después más o menos se van siendo lo mismo, pero fundamentalmente, digamos, lo que tiene que aprender el familiar es a tratar estas conductas distintas. Primero que nada tiene que aprender que es lo que pretendemos nosotros enseñarles es que es una enfermedad totalmente confusional.
O sea, la confusión que vive el paciente es enorme porque no sabe qué es lo que le está pasando. Algunos pueden expresarlos, otros no. Entonces se crean de pronto conductas agresivas, se crean conductas inapropiadas, esconden muchas veces por mucho tiempo lo que les está pasando, por miedo al abandono, por miedo a ser tratados distintos, porque acá hay que ver que el paciente fundamentalmente lo que pierde es su independencia. Claro. Ahora, nosotros siempre cuando vemos, se han hecho cantidad de películas respecto de esta enfermedad y creo que lo más doloroso, por lo menos desde el lugar de espectador, que uno vislumbra es cuando el paciente tiene la posibilidad de tener momentos de lucidez dentro de esta gran confusión de la que vos hablabas, ¿no? Y si esos momentos de lucidez, él puede llegar o ella a reconocer lo que le está sucediendo. Es una pregunta interesante. Yo quería aclarar y acotar una cosita que dijo recién Norma. Nosotros tratamos de hacer más foco en el enfermo que en la enfermedad. Entonces son dos planos de trabajo muy distintos. La enfermedad tiene generalidades, como vos decías. Los enfermos no, son particulares. Obvio. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros intentamos establecer algunos parámetros que así todo suelen darse con mucha frecuencia. En ellos, si bien desde el punto de vista clínico la pérdida de la memoria es el síntoma principal, el orgullo es el motor de su conducta. Claro. Entonces, la razón por la cual el diagnóstico nunca coincide con el inicio es que como es una enfermedad que tiene un inicio lento y el paciente durante mucho tiempo es consciente que algo le está pasando, o sea, eso es una conciencia de situación, no de enfermedad. Entonces eso hace que el paciente trate de manejar las situaciones como pueda, hasta que evidentemente después es muy difícil ocultarlo, y es ese momento donde en general aparece el diagnóstico. Respecto a lo que vos preguntabas recién, yo creo que cuando los pacientes tienen ese momento de lucidez, primero los pacientes en general lo que hacen es reconocer el esfuerzo que uno está haciendo para con ellos. Y eso es algo para nosotros invalorable, porque es lo que realza el valor de todo el esfuerzo que uno hace. Obvio. Y en segunda instancia creo que nos va marcando un poco cuál es el camino que nosotros vamos a seguir. Son ellos los que nos dicen cómo, dónde, cuándo y por qué. Saber escuchar y saber atender las necesidades de quien está padeciendo esto. Totalmente. Gracias a los dos por haber venido, me parece que ha sido de gran utilidad, muchísimas personas seguramente se sienten identificadas y no encuentran el lugar o el espacio donde poder compartir esta angustia que obviamente tienen, porque se trata de un ser querido, se trata de un ser amado al que, como decía el licenciado, de alguna manera tenemos la percepción que vamos perdiendo, que es el mismo físicamente pero que psíquicamente estamos perdiendo. Estaremos dando obviamente toda la información de Alma, la dirección, los teléfonos donde ustedes obviamente se pueden acercar y llamar. Gracias a los dos. Hacemos una pequeña pausa, ya estamos de vuelta en Médicos por Naturaleza. ¿Sabías que no existe una única prueba clínica para identificar la enfermedad de Alzheimer? Antes de diagnosticar la enfermedad, es necesario excluir otros estados. Entre estos pueden incluirse estados curables como la depresión, reacciones adversas a medicamentos, cambios metabólicos, deficiencias nutricionales, lesiones en la cabeza y apoplejía.